de acuerdo Grabois, que lo repite cada vez que puede, el ejecutivo guevarista que administra el hambre de los villeros, y el viejo y no tan confiable Gianluigi Nucci. ¿Se acuerdan? Nucci ya no es anticlerical ni tampoco un periodista respetado, puesto que se sumó a la ola de olvidadizos defensores de Pope Francis. Ahora, ¿qué fue de los principales socios políticos de Francisco? Me refiero, claro, a los autores intelectuales de su ascenso al poder. Bueno, como no podría ser de otra forma, el eje Clinton-Soros salió recompensado con creces. Bergoglio se convirtió en una suerte de canciller extraoficial del gobierno de Obama en Europa, valiéndose de su condición de patriarca religioso para interceder en negociaciones con supuestos rivales políticos, como por ejemplo Vladimir Putin o el ayatolá iraní. En otras palabras, es muy fácil justificar cualquier acuerdo espurio o la postal junto a tiranos despreciables desde la cómoda posición de un referente humanitario que solo quiere extender al mundo un mensaje de paz, perdón y amor universal. Para describir las habilidades publicitarias de Jorge Bergoglio, podríamos hacer otro documental entero, pero el tiempo apremia y me limitaré a citarles un extracto del libro Dios en el laberinto, escrito por el filósofo Juan José Sebrelli. Bergoglio intenta quedar bien con todos, aparenta satisfacer pedidos que después no cumplirá, y así suma y sigue. Su eterna sonrisa es una actitud un poco impostada. Quienes lo conocimos antes de ser papa, sabemos que era más bien hosco y sonreía poco. Bergoglio, antes que un intelectual, de hecho nunca terminó su tesis doctoral sobre Romano Guardini, es un hombre de acción, un político en el sentido amplio. Su gusto por el lenguaje popular puede llegar a la chabacanería, o sea, al mal gusto. Ya siendo papa y para justificar indirectamente a los terroristas islámicos que vengaron una burla de Mahoma en Charlie Hebdo, usó una expresión guaranga más propia de un patotero que de un pontífice. Cito: si alguien dice una mala palabra en contra de mi mamá, puede esperarse un puñetazo. Sí, eso lo dijo Francisco en el contexto de los atentados contra la revista Charlie Hebdo. Francisco señaló muchos males sociales. En una entrevista, Francisco se quejó: siento que los políticos me están usando, dijo. Pero se rodea de políticos de bajo nivel moral e intelectual e incluye entre sus visitantes a lúmpenes al servicio de la peor corrupción. Su apego acrítico al populismo y a lo populachero tiene su beneficio, puesto que le permitió adquirir el don de los ídolos. La gente común puede proyectarse en él, en Francisco, como alguien que llegó muy alto y al mismo tiempo identificarse con una persona afable que se parece a todos. Su papel de ídolo de masas favorece sin duda a la difusión de la Iglesia, pero la perjudica en su credibilidad como religión trascendente. O sea, Bergoglio salvó a la Iglesia del ocaso, en gran medida ayudado por quienes la estaban arrastrando al ocaso, pero para empilecerla y convertirla en algo todavía más banal. En lo que refiere al famoso diálogo interreligioso en pos de la religión progresista mundial, Francisco también cumplió con sus patrones, integrando a la Iglesia Católica como protagonista del Alto Comité Superior por la Fraternidad Humana de las Naciones Unidas, y uniéndose al rezo común con los líderes musulmanes que cuelgan homosexuales y lapidan prostitutas, con los líderes sionistas que asesinan masiva y sistemáticamente cristianos y musulmanes, y finalmente con los protestantes, tan contentos de seguir seduciendo a la feligresía católica. Y aunque el Papa se haya convertido en un ícono pop, puedo entender por qué miles de creyentes siguen abandonando el catolicismo. Además de justificar a la yihad, creación del Pentágono, y de bendecir dictadores y criminales de guerra, el ocupa del Vaticano traicionó a los católicos perseguidos en China, como parte de su rol de vocero entre los intereses norteamericanos y los herederos de Mao Zedong.
Según la revista católica especializada Weiter Winter, gracias al acuerdo de impunidad entre Francisco y el Partido Comunista de Beijing, el gobierno chino inauguró la religión patriótica católica china, a la que deben inscribirse forzosamente todos los obispos y sacerdotes del catolicismo, y quienes se resisten han sido desaparecidos, encarcelados y torturados, como Yorio y Yalix, mártires de su fe. Hasta el día de hoy, los cristianos de Oriente siguen esperando que el alto clero interceda por sus vidas, pero lamento aventurarme a decirles que eso no sucederá jamás. Si te queda alguna duda de a quién responde Pope Francis, intercedió a favor de los independentistas catalanes en su rebelión contra el gobierno de España. Y tal como revelé en este documental que recomiendo enérgicamente a todos los oyentes españoles, la independencia de Cataluña también forma parte del minucioso plan de Soros para apoderarse de la península ibérica. Ahora sigamos con la mayor prueba de la absoluta sumisión y fidelidad del ocupa del Vaticano hacia la élite progre norteamericana, la famosa encíclica Laudato Si, anunciada con bombos, platillos y fuegos artificiales por toda la prensa progresista mundial, elogiada por la ONU y utilizada abiertamente como su inspiración para la famosa Agenda 2030 por el Desarrollo Sostenible. ¿De qué les estoy hablando exactamente? De una carta papal que se parece más a un manifiesto político de Greta Thunberg que a un edicto religioso. Alabado seas, mi Señor, por la hermana Madre Tierra, la cual nos sostiene y nos gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. ¡Qué bonito! Todo un poeta. En resumen, Bergoglio sumó al Vaticano a la cruzada catastrofista del ecologismo radical, y lo hizo con la asesoría pública de dos muchachos muy controvertidos. Primero, Jeffrey Sachs, presidente del Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia, dotado de millonarias donaciones de la Fundación Bill y Melinda Gates, y beneficiario de $50 millones del tío Georgie. Desde entonces y hasta ahora, Sachs se convirtió en el consejero medioambiental del Papa, con quienes comparten varios elementos de su personalidad. No solo la ambición y la avaricia desmedidas, sino también la vanidad. Puesto que Jeffrey se siente toda una estrella, escribe libros prologados por Bono, cantante de U2, y hace programas televisivos en MTV junto a Angelina Jolie. Y el segundo ayudante del Papa fue ni más ni menos que el Nobel de Economía Joseph Stiglitz, ex vicepresidente del Banco Mundial y jefe del equipo económico de Bill Clinton. Este tecnócrata neo-keynesiano, furioso enemigo de la libre empresa, es el autor de la polémica teoría de los salarios de eficiencia, a través de la cual postula que el mercado libre paga salarios demasiado altos y que esto genera desempleo. Como recompensa, Francisco lo nombró académico de honor del Pontificio Consejo de Ciencias Sociales del Vaticano. ¿Por qué a Bill Gates y a George Soros les interesa el ecologismo radical? Entre otras razones, porque obviamente dominan el negocio de las regulaciones medioambientales, que para variar utilizan contra sus competidores y al mismo tiempo como parte de su histórico proyecto de reducción de la población mundial. Pero alguien más se alegró por esta nueva iniciativa del Papa. Constantly going up. It's only various economic changes that have even flattened it at all. So we have to go from rapidly rising to falling and falling all the way to zero. This equation has four factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero. And that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's
back from high school algebra. But let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Hace 30 años atrás teníamos que mantener a una persona hasta los 70 años y ahora lo tenemos que mantener hasta los 85 y trabaja menos gente. Y a su vez, mantener una persona con vida cuesta mucha plata por toda la aparatología, la medicación. Yo lo que quiero es una política más racional. Que sería eso, que no haya el enojo, no se llegue al enojo para que no se produzca la creación de los Eso que dije antes, buscar una política más racional y menos emocional. Wikileaks expuso en este correo electrónico a la mismísima Hillary Clinton, celebrando y festejando la encíclica y ponderando a nuestro amigo jesuita como el próximo